Hoy te voy a explicar mi teoría de la conciencia mientras estás atrás jugando a los videojuegos y te llevo al cole. Vos sabés que yo no soy una persona religiosa o se podría decir ni siquiera espiritual. Tengo una mente, como le suelen llamar, de ingeniero, práctica, resolutiva, pragmática. No suelo comprar relatos que no tengan coherencia, lógica, fundamento. No necesariamente tiene que ser científica, pero sí que tenga algún tipo de fundamento, ¿no? Al menos una verdad o una pista razonable, ¿sí? Y creo que mi teoría la tiene, al menos tiene coherencia. Y eso es mucho más que lo que muchas teorías que he escuchado a lo largo de mi vida y que conozco, ¿no? Tienen. Mi teoría es tan simple como cuando ya seas grande y sepas de qué va cuando sepas de qué va la gravedad, vas a entender mejor este video. La gravedad, según la teoría de la relatividad de Einstein, es la curvatura del espacio. La curvatura del espacio, que es la primera parte, curva el tiempo. Y el tiempo se curva hacia, ¿no? Donde el espacio se curva también. Entonces por eso hablan de la curvatura espacio-tiempo. Primero se curva el espacio y el tiempo se curva como si fuese, digamos, el flujo que pasa por encima del espacio. Y si el espacio se dobla, pues el tiempo se dobla. Y lo que nosotros percibimos como aceleración, mejor dicho, lo que nosotros percibimos como gravedad, que según el principio de equivalencia de Einstein es igual a la aceleración, es porque nosotros aceleramos, o sea, nuestra línea de trayecto en el espacio es una línea recta. Lo que pasa es que una línea recta en curva, ¿sí? Nos envía al centro de la masa. Independientemente de esto, yo lo quiero que lo que entiendas acá es que, o lo fundamental, es que cuando vos miras la Tierra, decís, ¿dónde está la gravedad de la Tierra? La gravedad de la Tierra no está en la Tierra. La gravedad de la Tierra es una relación local entre la cantidad de la masa y el espacio que ocupa. La Tierra, cuando se mueve, la gravedad se mueve con la Tierra. No hay un delay, ¿sí? Entonces, esa parte es importante porque te muestra que la gravedad no es una propiedad de la Tierra, es un efecto existente en el universo, como una ley del universo, cuando hay suficiente masa localizada. La gravedad emerge como si fuera un campo, ¿sí? Pero ¿cómo se consigue ese campo? Con mucha masa. No tiene que ser organizada. Con que tenga masa es suficiente para que la gravedad emerja de esa cantidad de masa. ¿Por qué te explico la gravedad? Porque es una analogía perfecta con la conciencia. Nosotros somos un ente de información. Se podría decir que somos una máquina biológica. Pero ¿en qué momento una máquina comienza a tener percepción? Pues es ahí donde aparece la conciencia. Pero lo curioso es que la conciencia tampoco la encontrás en ninguna parte de nosotros. Nosotros tenemos la percepción de que nuestra conciencia está en nuestra cabeza, al igual que tenemos la percepción que la gravedad está en la Tierra. Pero en realidad no. En realidad la conciencia se da como un fenómeno, otra vez una propiedad del universo, cuando se acumula una cantidad de lo que le llamo información integrada, ¿sí? En un ente. Cuando es lo suficientemente compleja, emerge la conciencia como un campo. Entonces, aquí hay un montón de cosas. Si entendiste lo que acabo de decir, hay un montón de cosas que de repente te salen a la cabeza, ¿no? Lo primero que te va a salir a la cabeza es que si es un campo, entonces es el alma, precisamente. Es lo que muchos le llaman alma. Es ese campo que está alrededor nuestro,
y que es nuestra conciencia, que tenemos noción de que tenemos una experiencia subjetiva de la vida. Pero esto llama a otra cosa muy, muy importante, y es que la gravedad es una propiedad del universo cuando hay suficiente masa local, como dijimos. Pero es una propiedad del universo, ¿sí? La gravedad no existe en la Tierra, la gravedad existe en el universo. La gravedad es un efecto emergente. Pues aquí ocurre lo mismo, ¿no? Significa que la conciencia es una propiedad del universo que tampoco nosotros lo experimentamos como conciencia, al igual que experimentamos la gravedad, pero aquí hay otra cosa que está ocurriendo. Y aquí es donde voy a entrar un poco en física, que no soy físico, pero entiendo un poco. Y hay un montón de experimentos, y sabemos que la mecánica cuántica, ¿no? Existe algo que se llama la dualidad onda-partícula. Y es que, en resumido, la parte importante de la dualidad onda-partícula es que una partícula es una onda hasta que se mide. En el momento que haya un tipo de medición, no necesariamente consciente, la partícula se llama que colapsa. Colapsa, es decir, se convierte en un objeto, en una partícula, ¿sí? Mientras tanto, mientras que no está medida, es una onda. Lo mismo pasa con el entrelazamiento cuántico. Se entrelazan partículas y hasta que no se miden, no se sabe. O sea, están en superposición, como se les suele llamar. No se sabe en qué posición están ninguna de las partículas, pero en cuanto se mide una del entrelazamiento, inmediatamente se sabe el estado de la otra. Porque la otra solamente puede estar en el estado opuesto, ¿sí? Pero es ese entrelazamiento cuántico que la pregunta es, ¿por dónde ocurre? ¿Por qué canal ocurre el entrelazamiento cuántico? ¿Por qué canal ocurre la comunicación de alguna manera en el universo para decidir en qué momento colapsar la onda en una partícula o no? Y es ahí cuando algunos físicos le llaman el campo cuántico global, ¿sí? El espacio es un campo global. El tiempo es un campo global. Ocurre en todo el universo, ¿sí? El espacio está en todo el universo. Y el campo cuántico global vendría a ser lo mismo, como otra dimensión en la que ocurren cosas, ¿sí? Y en mi teoría, que es la parte quizás más controvertida de todas, si se quiere, yo creo que la conciencia forma parte de ese campo cuántico global, que también cuando hay una cantidad de información condensada, como es en nuestro caso, una cantidad de materia estructurada, vos fíjate que al final tanto la gravedad como la conciencia es cuando juntás mucho en un lugar local particular del espacio, y luego nosotros experimentamos como efecto emergente tanto la gravedad como la conciencia. Pero lo que ocurre en la gravedad es que se deforma el espacio, y lo que ocurre en la conciencia es que se deforma el campo cuántico global. Somos como una especie de planeta, nosotros enteros, que emanamos conciencia, ¿sí? Al igual que un planeta emana gravedad. ¿Me explico? Por eso mucha gente también prueba, ¿no?, que uno sabe cuando alguien lo está mirando. Por ejemplo, hay muchos estudios que lo confirman. Tenemos una percepción más allá de lo que ven nuestros ojos. Y eso la única manera que puede ocurrir es si hay un campo que emana, un campo que conecta, un campo que siente. Y no solamente está en tu cerebro, porque si no, si tus ojos no lo ven, no existiría. Si nosotros transformamos la conciencia en un campo, hay un montón de cosas que se explican, y al mismo tiempo las palabras de muchas religiones, al mismo tiempo que mucha de la espiritualidad, comienza a tener sentido, porque ya no hace falta explicarlo con cosas paranormales ni nada raro, ¿no? Sino que uno ya comienza a comprender que el alma no es más que el campo de conciencia, que somos parte del universo, que como dice, creo que la religión cristiana dice que hay un poco de Dios dentro de cada uno de nosotros. Sería totalmente... Y esto, aquí es donde viene quizás la parte más importante de si mi teoría llegase a ser cierta. Y es que
para que el universo tenga la forma que tiene, la gravedad existe antes que el universo. ¿Sí? El Big Bang, todo lo que nosotros conocemos y sabemos, existe porque la gravedad es una propiedad fundamental del universo. Los planetas son redondos, las galaxias son no esféricas, todo gira. O sea, todo el universo está moldeado en base a la gravedad. Pero ¿qué tal si yo te diría que todo el universo no puede tener ningún sentido, nunca puede colapsar la onda si no hay conciencia global? Obviamente conciencia me refiero a suficiente conciencia como para colapsar el campo y generar una realidad, no un conjunto de probabilidades, estados superpuestos. Es decir, el universo no tiene sentido, no tiene forma si no hay un mínimo de conciencia. Y si la conciencia es una propiedad del universo que nosotros condensamos, al igual que ocurre con la gravedad, significa que nuestra conciencia es básicamente esa propiedad del universo. Somos, no te diría como una antena, pero sí que somos como una especie de embudo en donde gran parte de la conciencia que ya existe en el universo está condensada en nosotros. ¿Sí? Cuando nosotros morimos es como cuando un planeta explota, ¿no? ¿Qué ocurre con la gravedad? Pues un poquito de gravedad se va con cada uno de los trocitos del planeta que terminó explotando. ¿Sí? Y si el planeta explotase en granitos de arena, hasta los granitos de arena tienen gravedad. Lo que pasa es que es muy poca. ¿Sí? Todo tiene conciencia, pero muy poca. Nosotros hemos sido capaces de sacarle una buena cucharada de conciencia al universo. Tanta que el universo es capaz de verse a sí mismo mediante nosotros. Nosotros somos el universo viéndose a sí mismo. Y esto, obviamente que muchos de los dichos de la religión metafóricos comenzarían a cobrar sentido, sino que además esto nos dice que antes de que hubiese gravedad, o al mismo tiempo quizás, el universo era consciente. O sea, la conciencia global, llamarle campo cuántico global, conciencia global, está desde el día 1. Nosotros somos simplemente como los planetas. Si todos los planetas fueran arena, si el universo en lugar de planetas tuviera granitos de arena volando en el medio de la nada, seguiría habiendo gravedad, muy poca, tan poca que a lo largo de miles de millones de años esos granitos de arena se transformarían en planetas. Y lo mismo ocurre con la conciencia. Y esto saca otro principio, o otra deducción muy básica, y es que así como dejas un granito de arena en el espacio y al cabo de miles de millones de años la infinitésima gravedad que tiene genera que otro granito de arena se le pegue y así hasta que se forme un planeta otra vez, porque esto no es una cuestión de días, es una cuestión de miles de millones de años con la propiedad de la gravedad funcionando a favor de generar cosas redondas que giran. Pero esto significa que si nosotros dejamos que la vida ocurra, siempre ocurre. Esto de ¿estamos solos en el universo? Claramente no, esto ya ocurrió una vez. Y el universo es, para lo que nosotros conocemos, es casi infinito. En el infinito las posibilidades de que vuelva a ocurrir vida es infinita. Y ahora la pregunta es, ¿existe vida consciente? Pues es como preguntarte si existe un planeta con gravedad. En el momento que la información estructurada es lo suficientemente compleja de forma local, emerge la conciencia. En el momento que nosotros podamos encontrar una civilización consciente en otra parte del universo, nos vamos a dar cuenta que la conciencia es un fenómeno convergente. Es decir, en todo el universo, tanto la Tierra como un planeta en el otro lado del universo va a emanar la misma gravedad, dependiendo de su tamaño y su masa. Con la conciencia lo mismo. Vamos a encontrar otros seres conscientes dependiendo de su información integrada. Y la conciencia es un patrón, sobre todo de estar al tanto, consciente de que uno es consciente.
O sea que la conciencia no es algo único nuestro, es una propiedad del universo que nosotros condensamos y que es causa, es consecuencia natural de las mismas leyes del universo, al igual que la gravedad. Es simplemente dejar ese granito de arena miles de millones de años, se va a producir un planeta que eventualmente va a emanar gravedad. Pues lo mismo ocurre con la información. Dejar suficiente información con las condiciones necesarias en suficiente cantidad de tiempo y eventualmente la complejidad de la información que se una en un punto local va a ser lo suficiente como para emanar conciencia. Esta es mi teoría de la conciencia, resumida lo que más puedo. Y creo que no agrega misterio. Obviamente, ¿qué es el campo cuántico global? ¿No? ¿Cómo es que el universo es consciente? ¿Cómo podemos medir la conciencia de una rama de árbol? Lo mismo te preguntaría, ¿cómo podemos medir la gravedad de una rama de árbol? La tiene, pero es tan pequeña que eso, ¿no? Que no, a los elementos medibles. Pero es curioso porque a medida que nosotros nos movemos, el planeta entero se mueve. La gravedad es instantánea, se mueve. Nosotros nos estamos moviendo a muchísima velocidad al mismo tiempo que giramos. Vamos a miles de kilómetros por hora por el universo, miles. Yo creo que diría cientos de miles, porque se mueve la galaxia, se mueve el planeta y se mueve el sistema solar. O sea, y todos se mueven a miles de kilómetros. Si sumamos todo eso desde un punto en el mapa cardinal y decimos relativo a este punto, a qué velocidad nos estamos moviendo, yo creo que a cientos de miles de kilómetros por hora. Pero la gravedad nos acompaña, es algo que lo traspasa todo. O sea, la gravedad incluso, que está en el espacio, ¿no? Que en teoría es la deformación del espacio, atraviesa el tiempo, lo atraviesa todo. ¿Sí? Somos completamente incapaces de estar en este planeta aislado de la gravedad. Es imposible. Ni siquiera podemos contrarrestarla porque tendríamos que deformar el espacio digamos opuestamente a como lo deforma la Tierra. Haría falta muchísima cantidad de energía para hacer eso. Y ni siquiera sabemos cómo. Pero lo mismo ocurre con la conciencia. Nosotros nos movemos a una velocidad brutal dentro del planeta. Y ahora estoy en coche y me sigo moviendo. Pero mi experiencia, al igual que la gravedad, es instantánea y es transversal. Es decir, lo atraviesa todo. ¿Sí? Lo atraviesa todo en el sentido de que mi conciencia está aquí independientemente de la cantidad de gravedad que haya. Puede haber tanta gravedad que yo esté aplastado al suelo, ¿sí? Pero mi conciencia no va a estar desplazada por la gravedad. Mi conciencia no es afectada por la gravedad, ¿sí? Hay una película que es la de Interestelar, que habla de que el amor es un fenómeno y una conexión que trasciende el espacio-tiempo. Y el amor es conciencia pura. Eso es amor, creo yo. Por eso hablan de que Dios es todo amor, porque cuando nosotros morimos aparentemente nuestro grado de conciencia sube, porque la mente ya no es como una especie de filtro o como una especie de barrera para la conciencia, y cuando la conciencia sube, el amor es máximo. Entonces, como ves, es una teoría muy amplia, toca varios puntos, es coherente en el sentido de que utiliza una teoría existente, que es la de la relatividad y su mecanismo, para explicar con una analogía el mecanismo también de la conciencia. Esto que estoy diciendo sería probatorio en el momento de que encontremos otra civilización consciente del universo. Sería evidente que esto que estoy diciendo es así, porque el hecho de que la conciencia sea convergente en el universo, al igual que lo es la gravedad, te daría la pista de que la conciencia no está en el individuo, sino que es una propiedad local de la relación entre la complejidad de la información y el individuo. Ahora, encontrar seres conscientes tontos, eso es otra.
hay una condición básica para la conciencia y es el grado de inteligencia. No conocemos nosotros, animal o ser en este planeta, que el grado de conciencia que tenga no esté atado a su grado de inteligencia. Cuanto más inteligente es, más consciente es, porque hay más información integrada y estructurada localmente. Ya lo vemos aquí. Y aparte, como fíjate que sin encontrar especies en otro planeta, podríamos decir que un delfín y un ser humano pues son convergentes en lo que corresponde a conciencia también, porque ambos somos conscientes. ¿Y por qué somos conscientes de la misma manera? Es decir, ¿y por qué nosotros humanizamos la conciencia y la buscamos igual que la nuestra? Y de hecho aquí la encontramos niveles de conciencia similares a las del ser humano, como la del mono, pero más bajas, porque también encontramos que ese ser tiene una capacidad intelectual más baja. Entonces es ahí cuando yo diría que sin irnos de este planeta ya nos damos cuenta que la conciencia va en un grado de inteligencia, ¿sí? Pero uno no es el hecho de que una inteligencia artificial sea infinitamente más inteligente que un ser humano no lo hace consciente, no la hace consciente. ¿Por qué? Porque te falta un montón más de información integrada. Esto es como agarrar y decir que con electromagnetismo podemos generar fusión nuclear en este planeta. No, porque el Sol tiene muchísima más gravedad que lo que podemos nosotros generar con el electromagnetismo aquí en este planeta. Y nosotros tenemos una cantidad de información integrada infinitamente mayor que la que puede tener una inteligencia artificial, ¿sí? Porque no solamente se trata de cuántas neuronas tenés. Nosotros tenemos neuronas en todo el cuerpo, no solamente en el cerebro, ¿sí? Nosotros somos un ente de información completo, ¿sí? No sé cuántos terabytes de información harían falta para guardar cada bit de información que nos hace reales y guardarla en algún sitio. Sería una cantidad de información brutal. ¿Por qué? Porque cada átomo, cada célula de nuestro cuerpo trabaja, vive. Nosotros tenemos vida dentro de nuestra vida. Nosotros tenemos una percepción de un ente, pero somos miles de millones de bacterias, de moléculas y de organismos en este cuerpo que todos orquestados funcionan para generar esta máquina biológica que eventualmente se convierte en consciente y tiene una experiencia subjetiva. ¿Sí? Vos crees que sos uno solo. Sos mucho más que uno solo. Ahora mismo hay cosas trabajando en tu estómago, ¿sí? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, el sistema inmune. Hay un montón de cosas trabajando para mantenerte vivo. Y esas cosas están vivas y tienen ciclos y tienen información de cómo hacer para mantenerte vivo y qué hacer cuando se presenta un virus y todas esas cosas. Nosotros parece que no hacemos nada, pero estamos haciendo un montón. Esa es mi teoría. Podría seguir porque obviamente que lo que digo de la teoría tiene muchísimas implicaciones, así como ves que no, sistema inmune, qué sé yo, me podría extender muchísimo, pero te dejo que te imagines, ¿no? ¿Cuáles serían las explicaciones a muchos de los misterios que existen hoy día y que van a existir en tu época también? ¿Cómo se explicarían desde la perspectiva esta que acabo de darte, ¿no? ¿Cómo podrías explicarlos? Que la conciencia que emane de nosotros y que el mecanismo por el cual funcione sea similar al de la gravedad. No te puedo explicar, de hecho no podemos explicar por qué ocurre la gravedad. Sabemos que existe y la podemos explicar y la entendemos, pero no sabemos por qué. Lo mismo ocurre con la conciencia, no sabemos por qué. Yo diría que ni siquiera es una propiedad del universo y tampoco es una propiedad nuestra o del planeta. Es una relación, como ya expliqué antes, entre lo que hay localmente y, ¿no?, el universo. Nosotros experimentamos la propiedad emergente como gravedad o conciencia, pero lo que ocurre no es que nosotros recolectamos conciencia, y lo que ocurre no es que de repente el planeta te chupa. No, ya lo expliqué, no vuelvo a recalcar. Cuando se deforma el espacio,
uno siente la gravedad como efecto emergente. Lo mismo con la conciencia. Ahí te lo dejo. Espero que no suene a locura. Y como ves, en ningún momento he tocado religión, ni he tocado fe. No, y de hecho incluso te digo, he dicho de qué forma podría llegar a ser falseable lo que estoy diciendo. Aunque te digo, y lo último, que hay vida en el universo consciente, es un hecho por un solo motivo, y nosotros somos la prueba de eso. Viste que hay parábolas, no ecuaciones, en la que la parábola nunca toca el eje de la Y, porque es infinito y siempre se acerca, pero nunca toca el eje de la Y. Eso tiende a infinito. Nosotros somos la prueba de que el eje de la Y es, o de la X, llámale como quieras, es en qué momentos hay vida. Pues nuestra trayectoria ha cruzado el eje de la Y, y en esa intersección aparecimos nosotros. ¿Qué posibilidades hay de que eso vuelva a ocurrir? Todas. ¿Cuántos planetas hay en el sistema solar? Miles de millones. Más que granitos de arena en este planeta, imagínate. ¿Cuántos de ellos son habitables? Aunque sea un porcentaje muy pequeño, sigue siendo brutalmente alto. Y eso del universo observable. O sea que es tan grande, hay tantas posibilidades, y nosotros somos esa posibilidad, que el hecho de que haya vida y consciente en otra parte del universo es casi una verdad descartada. Es que así como la línea recta esa tiende a infinito, la línea de la vida siempre va a tender a cruzar, siempre. ¿Por qué? Porque ya lo hizo. No somos un evento único en el universo. Somos una propiedad del universo, nosotros mismos. Como decía alguna religión, hay un Dios, un poquito de Dios dentro de cada uno de nosotros. Y es verdad. Y no creo que volvamos a la Matrix o veamos una luz. Simplemente es nuestro campo de conciencia diluyéndose en el campo de conciencia global, volviendo a la matriz. Pero el universo es consciente, el universo es gravedad, el universo está ahí y simplemente es. No creo que haya ningún creador, no creo que haya ninguna cosa mágica, simplemente que el universo tiene formas mágicas, o nosotros experimentamos de forma mágica alguna de sus propiedades, como la gravedad, la conciencia. Y quién sabe si hay otra propiedad del universo que debido a algo local de repente emerja y que todavía nosotros no estemos al tanto. Es posible. Materia oscura, energía oscura, es posible. Hay cosas que todavía no entendemos, pero creo que esto tiene, de las teorías y cosas que yo he escuchado en mi vida, es lo que más coherencia tiene y lo que más probable yo encuentro. Porque, como vuelvo a decirte, es inevitable que haya vida en otro planeta consciente, y eso sería la prueba casi directa de lo que estoy diciendo. Te dejo ahí.